Hola, muy buenas a todos. Estamos en otra parte de la finca que empezamos a recuperar hace 2 meses y en este caso es diferente. No tiene problema de barrillo tanto como allí, pero tiene otros problemas que estamos corrigiendo. Os lo enseño en este vídeo. Bueno, antes hemos estado allá arriba en el vídeo del barrillo, ahora estamos en la otra cara. Estos son olivos muy buenos, olivos de, fijaros, centenarios, olivos bastante gordos, pero que tienen el problema de no haber llevado una gestión apropiada en este último tiempo. ¿Qué es lo que ocurría aquí? Pues bueno, aquí falta de tratamientos foliares, se podaba cuando se podaba, el de bareto se hacía un año sí, un año no. De hecho, las varetas que estáis viendo aquí pues son varetas de 2 años y de más en algunos olivos, seguro. Olivos sin producción, olivos que la hierba se los ha comido un año sí y otro también. Y lo que hemos hecho este año ha sido, pues, primero un tratamiento foliar a finales de las lluvias de marzo con cobre y nutrición, GMF, con una cuba de 3040 de complex, 20 de boro, 10 de corrector y 5 kilos de oxicloruro de cobre. Lo siguiente que hemos estado haciendo, que ahí está el tractor, eliminar la cubierta vegetal con un conquirde y un arado intercepa. Ya estáis viendo que prácticamente hierba no hay, ya estamos terminando de rematarla porque hoy es día 21 de abril del año 2025 y ya lo que nos queda es terminar de eliminarla. Ya nos olvidamos de la hierba. Veis que esto está movido de antes de las lluvias. A ver si veis el tractor por aquí, si no ahora me acerco y os enseño cómo va, pero básicamente es típico conquirde. Mirad el ritmo que lleva el tractor, conquirde con su arado intercepa. Luego, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que ahora lo enseñaré. Estamos desbaretando. Me diréis, bueno, pero si desbaretas ahora va a tener que desbaretar luego. Perfecto. Yo lo que no quiero es que, fijaros la fuerza que traen la vareta de los pies. ¿Veis? Yo lo que no quiero es que esa fuerza que se está llevando la vareta de los pies me la quite aquí. Porque hemos conseguido que la planta se nutra en condiciones desde los tratamientos de otoño ahora, tiene flor y vamos a fijar que tiene aquí una hojilla de repilo, pero no es grave, porque no lo he visto nada más que aquí en toda la finca, en este olivo. Veis que tiene bastante flor y entonces tengo que salvar la cosecha como sea, porque más años sin producción no podemos mantener esto. Entonces, lo que le estamos haciendo, que ahora lo enseñaré, os lo va a poner Laura en este, para que lo vayáis viendo, es desbaretar toda la guarrería de los últimos 2 años. Si luego después vuelven a nacer las varetas, tendremos que darle otra huerta. Eso no es culpa del olivo, eso es culpa de la gestión de la finca. Si no han tenido en cuenta que tenían que quitar la vareta, pues ahora tendremos que hacer el gasto que se tuvo que hacer el año pasado más este. Luego fijaros el crecimiento vegetativo, mirad las flores que trae y mirad el crecimiento vegetativo que tiene ya el olivo. ¿Veis? Tiene mucha fuerza, trae mucha fuerza. Aquellos olivos estaban totalmente amarillos, mirad ya el color que tienen, que están en recuperación. Y entonces lo que vamos a hacer es darle un tratamiento foliar ahora. Terminamos de quitar la hierba, le vamos a dar el segundo tratamiento foliar, en este caso no llevaría cobre. Estamos desbaretando los olivos y después de flor le daremos 1 o 2 tratamientos más para afianzar la cosecha. Y bueno, iremos viendo cómo evoluciona el olivar, que yo estoy seguro que esta finca este año se queda más que levantada, porque además también nos ha acompañado el tiempo con un año de lluvias buenas. Y bueno, entre hacer las cosas bien y las lluvias, pues nos van a ayudar a que este olivar pues vuelva a reflotar y vuelva a servir para el mantenimiento de la economía de esta familia. Pues nada, un abrazo a todos.